Hoxe, Couto de Caza, achégase ata a terra de Melide. Aquí vamos a disfrutar da Copa Galicia Terras de Melide, a mellor proba do noroeste peninsular de rastro de jabalí. Acompañádenos. Fernández Vecino, 52, Fernando Uría, 53, Jesús Maloles, 54, Juan Fernández Vecino. ¿Dónde llega usted? Asturias. ¿Vienes de Asturias? De Asturias venimos. ¿De qué sitio de Asturias? Hola de la Viana. Asturias. ¿De Asturias también? Cangas de Narcea. Cangas de Narcea. ¿Cómo se presenta el día, capitán? Pues siempre maravilla, Melide. Estamos en el punto más alto de la provincia de La Coruña. Ya sabéis, para ver el eclipse solar tenéis que venir al punto geométrico y más alto de toda Galicia, aquí de la provincia de La Coruña. Pero hoy no hablamos de sol ni de luna, hoy hablamos del mejor Supercopa Galicia, Terra de Melide, el mejor campeonato de toda España. ¿Cómo se presenta el día? Pues esperemos que bien, de momento la temperatura y demás idónea, que normalmente aquí chove o neva, pero este ano promete estar ben o tempo.
familia, no que non só ven o que acompaña neste caso os cans, sino que ven acompañado tamén con a súa familia, con os rapaces que están iniciándose tamén nesta modalidade e ademais un deporte no que, como nos decían, hai unha gran crecemento da presencia femenina, tanto na caza como neste tipo de provas. Llegamos a los 200 participantes, no solo es la actividad cinegética, sino también la actividad familiar, la actividad gastronómica. Melide sempre hai bo día, porque podes disfrutar chovendo ou podes disfrutar con sol, pero é certo que estamos faltos de sol e hoxe a verdade acompaña para que todos aqueles que veñen desde distintos puntos de España pois poidan estar no monte máis alto da provincia da Coruña. Falando de acompañar, pois resaltar esas máis de 200 personas de diversos puntos de España que hoxe, gracias á actividade cinexética, atópanse en Melide, non? Efectivamente, en primeiro lugar eu teño que felicitar e dar os meus parabéns á organización, en este caso pois a Tono Romero. Lea moitísimos anos, xa se facía cando eu era alcaldesa. Lembro aquel momento onde me veu dicir que quería facelo, eu decía, pero que locura esta. A partir de aí eu convertínme nunha namorada máis desta Copa Terra de Melide e sobre todo, bueno, pois de estar coas persoas que cuidan e aman tantos animais. Falando de animais, hoxe o binomio cazador-can ponse, digamos, de manifesto nestes terreos e aí teñen que demostrar as súas habilidades sobre o rastro. E xa vin que estuveches moi atento ao desenrolo da proba. Pois sí, cada ano pregunto cousas novas, despois voume olvidando, pero sí é certo que, bueno, pois hai un adestramento, pero sobre todo o que hai ese sentimento, non? Un sentimento onde pois o can quere darlle a satisfacción ao seu dono dentro dunha proba de ser o mellor. E hai veces que incluso se cruzan esas miradas que dis isto é increíble, pero bueno, eso é demostrar, non? Que o can é un gran fiel e un aliado do home, o mellor animal de compañía e sin dúbida despois fai outras funcións fantásticas como esta.
Pois falando de funcións, que mellor función para un día como hoxe en Melide, disfrutar da natureza e en compañía dos cazadores, non, Ángeles? Pois sí, a verdade é que aquí oxixenaste, respiras aire fresco, falas con xente que todo é bondade, ademais que disfrutan moitísimo do que é a natureza, cuidan os espacios e a partir de aí, bueno, pois hai que continuar o día. Eles disfrutando tamén da gastronomía, dun pobo do interior de Galicia, que é Corazón, Cerne, é o cerne de Galicia e bueno, sempre na compañía da organización, non? Que fai todo indecible para que se sintan a gusto. De feito, bueno, pois vexo como ano tras ano repiten asturianos, cántabros, vascos e xente de toda Galicia, pois hai dende Valdoviño, Narón, o Salnés, a verdade é que dá gusto. Pois falando de dar gusto, de disfrutar e de estar ben acompañados, pois unha vez máis, lógicamente, disfrutamos da compañía da Conselleira de Medio Ambiente. Moitísimas gracias, Ángeles. Bueno, gracias a vos por todo o que facedes por Galicia. Gracias. ¿Cómo fue la cosa? ¿Pasamos a la final o no? No sabemos, hay que esperar por los resultados. Podría haber ido mejor, pero bueno, hay perros que hay siempre son los que marcan la pauta, que están más acostumbrados a los concursos, llevan veteranía y tal, y los ponteros también tienen veteranía en concursar. Y aquí son mucha gente de aquí que solo participan en este concurso, pues entonces lo que hacen es lo que pueden por los perros. Y yo siempre les digo, suelta la cuerda y que haga el trabajo el perro, que seguro que lo hace bien.
Hoxe traenos a Melide, ni máis ni menos que a Supercopa de Rastro de Xabaril, terras de Melide, que é mellor para falar da Supercopa Terras de Melide co seu creador, Tono Méndez. Bos días, Tono. Bueno, pois moitas gracias por asistir un ano máis á Supercopa Galicia Terra de Melide, un evento xa marcado no calendario cinegético a nivel de Galicia e de España, donde temos que dar as gracias pola vosa participación e pola participación de todos os concursantes que veñen de toda España, que votan aquí varios días, que estamos en familia, cos seus nenos, que é o máis importante, as súas mulleres. A verdade é que é un gusto poder facer este evento con tanta vida familiar. Quero pensar que ten parte de secreto, pero que hai detrás de isto para que un día como hoxe sea un día espectacular aquí en Melide, Tono? Bueno, o secreto sempre é a xente que nos axuda, a xente que nos apoia, a xente que nos ven aquí cos seus perros desinteresadamente. Hai que ter moi en conta que temos moita xente que nos axuda todos os días para montar un evento como este. Cantas edicións van desta xa Supercopa Terra de Melide? Pois bueno, esta son a 13ª edición. Antes a fixéramos algunhas outras pruebas, algunhas outros concursos, pero nunca como estes que estamos montando ahora. E bueno, a verdade é que estamos super contentos de que Melide seña un referente a nivel de Galicia e de España, no mundo do rastro de Xabarín e a nivel do mundo cinexético. Falando de referente, de cantas nacionalidades, entre comillas, digamos, de cantas autonomías hai representantes aquí hoxe, Tono? Fai de casi bueno, de moitísimas, cántabros, asturianos, leoneses, de todos lados. A verdade é que a gran maioría, claro, de Galicia, pero despois de todas as comunidades vimos tendo xente sempre. Como faz? Porque non che caben todos nun día, entonces tens que facer doble sesión, digamos. Bueno, a verdade é que sí, que temos moita suerte, vamos a chegar a este ano aos 200 participantes e claro, pola capacidade que nós temos dos campos, pois non se podría chegar a facer un evento con 200 participantes que veñan aquí a nivel social, entonces, pois bueno, preferímoslo facer un día, un sábado e outro sábado para que quepa toda a xente, que todo o mundo esteña a gusto, que todo o mundo este en familia, que degusten da nosa gastronomía, do noso ambiente, das nosas paraxes e do mundo cinexético de Melide e a súa comarca. E despois de todo eso, prácticamente todos os participantes, pero digamos os máis agraciados, temos aquí detrás unha mesa espectacular que se trastorna en regalos e que evidentemente ten un valor económico importante para os participantes, non, Tono? Sí, a verdade que temos un apoio moi importante de todo o pobo de Melide que se volca sempre co mundo cinexético. Por iso, agradecer a todas as institucións, a todas as comerciais, a todas as persoas que fan posible este evento para poder ter unha cantidade de premios máis ou menos valorados en 8.000 euros. Pois xa temos a proba cinexética, participantes de todos lados, campos espectaculares e ahora só nos queda o xantar e a amistade de toda a tarde e toda a noite e me imagino que do viernes e do sábado tamén. Sí, a verdade é que sí, que eles como veñen así todos xuntos, pois que quedan moitísimos para mañá, xa chegaron onte a gran maioría e bueno, hoxe vamos a degustar cachena, produtos todos da terra, melindres e bueno, invitar e convidar para outras edicións que veña a xente a conocernos e pasar un gran día entre nós. Gracias polo apoio que sempre lle dades ao mundo cinexético, gracias por estar sempre aí, un placer sempre ter aquí en Melide a vosa amistade e o voso traballo. Nos facemos unha parte moi pequeniña que é da divulgación, pero para nos poder divulgar ten que haber personas como a ti que poñan alma, corazón e cabeza en todo isto. Moitísimas gracias, felicidades, un enorme placer e sabes que nos estás sempre a túa disposición, Tono. Moitísimas gracias, de verdade, de corazón, moitas gracias. Seguimos por tierras de Melide y como Melide es casi el epicentro del rastro en el día de hoy, pues encontramos a Lorenzo García. Buenos días, Lorenzo. Buenos días. Bueno, ¿qué hace un asturiano en Melide hoy? Pues bueno, aquí yo por tierras gallegas siempre tiré por estas tierras y encima tengo un gran amigo aquí que organiza este
gran campeonato y es llamarme y me planto aquí como rapidísimamente como cuando yo lo necesito en Asturias. Hablando de campeonatos, hablando de Asturias y hablando de Galicia, ¿cuál fue la evolución de los campeonatos en los últimos años, Lorenzo? Bueno, la evolución de los campeonatos ha evolucionado muchísimo en todos los sentidos, tanto en perros como en organizaciones y todo ese tema. Ahora mismo ya ves que estamos ya con tecnología ya para los jueces, ya no hacer fichas a mano para que sea todo más rápido, entonces la evolución cada día es más. Y igual que se evoluciona en los jueces para que piten más rápido, pues evoluciona también en el sentido, ya ves los perros, cada vez son perros más rápidos, perros que llevan el rastro. Viste hoy una final durísima en el sitio que era y quedas asustado cómo tocan esos perros esos rastros. Hablando de perros, que también eran tu alma mater, ¿cómo evolucionaron los perros de competición? De aquellos perros de Lorenzo, por ejemplo. Bueno, pues evolucionaron pues la gente haciendo cruces y esos cruces buscando lo mejor para los campeonatos, y tener hoy un perro de rastro de campeonato es dificilísimo. Aparte de ser dificilísimo, cuando lo consigues adquieren también un valor económico importante. Bueno, sí, viendo aquí por tierras gallegas lo que me están diciendo de valores de perros, pues claro que hoy se paga tanto por un perro de campeonato de rastro como un perro de caza. Estamos un perro de cazar. La pregunta del millón, ¿el perro de cazar vale para las competiciones y el perro de competiciones vale para la caza, Lorenzo? Bueno, valen, pero hoy estás viendo que toda la gente que tiene perro de competición lo usa para la competición. El perro de competición, aunque tenga ese perro valga para cazar, pero la gente lo cuida, lo mima y tiene el perro de competición y después tiene el perro de cazar. Mucha gente usa el perro de competición y cazar, pero cada vez menos. Digamos, se especializan, lógicamente. Hombre, claro. ¿Cómo van los campeonatos por tierras asturianas, Lorenzo? ¿De los que eres el máximo responsable? Bueno, pues ahora en Asturias tenemos como 17 pruebas. Yo pienso que se evolucionó también en organización de pruebas. La Federación Asturiana está apoyando lo máximo a los que organizan las pruebas, porque organizar hoy una prueba estamos viendo que cada vez cuesta más y hay que apoyarlo lo máximo que podamos. Nuestro presidente de la Federación cada día apoya más a las pruebas y bueno, ahora mismo ya yo pienso que ya estamos en el borde de pruebas, porque ahora hay que mantenerse. Pues muchísimas gracias, un auténtico placer como siempre. Bienvenido a Galicia, no podía ser de otra manera, y muchísimas gracias por tu apoyo y colaboración en este tipo de eventos, Lorenzo. Pues gracias a ti, que siempre estás ahí, te veo ya desde hace muchos años en el mundo y que sigas haciendo esto por la caza. Prueba de rastro de jabalí y lógicamente un auténtico placer y sobre todo un honor estar aquí en Melide hoy, Eliseo López. Buenas tardes, Eliseo. Buenas tardes. ¿Cómo se os dio allá, por no sé qué año, de poneros a escribir en un papel algunas normas básicas para un campeonato de rastro de jabalí, Eliseo? Bueno, pues fueron unos comienzos difíciles, sobre todo desde el punto de vista de los permisos administrativos. Todo eran trabas y problemas. Hubo que inventar, en vez del jabalí y el cerdo, un cruce que denominamos cerdalí, para que pudiésemos tener las guías para poder tener los jabalíes y hacer los rastros. Y bueno, el inicio fue así, esa parte del jabalí. Después, la parte que hoy conocemos y esos papeles que ahora usan para regular las clasificaciones y puntuar, eso es obra de Andrés Tojeiro en gran parte, y a él le debemos agradecer gran parte de todo el reglamento de las pruebas de jabalí de hoy. ¿En algún momento llegasteis a imaginaros que aquella idea, porque imagino que como todo surge una idea en un sitio concreto, podría llegar a estos niveles, Eliseo? Nunca jamás. Empezamos por afición, pues con 20 y tantos años ya sabes que la pasión pide más que la prudencia, y cerraba la caza, había muy poco jabalí, no dejaban perrear como ahora, era jugarse el tipo y la licencia de caza y los ingresos mensuales en cada salida al monte. Pensamos, bueno, pues estamos entretenidos de marzo a septiembre, ¿qué? Pues pasear un jabalí y que los rastros lo sigan. Nunca jamás pensamos que iba a llegar a estos niveles, con sus cosas positivas y negativas que indudablemente las tiene. Si fuese hoy en día, digamos, ¿qué corregirías de esa primera idea? Bueno, yo no corregiría nada porque fue hecho con ilusión y con buena voluntad por parte de todos. Lo único que me pesa y a veces me duele un poco es la deriva que ha tomado la genética de los perros, porque se ha seleccionado mucho basado en las pruebas de rastro.
los mejores perros que ganan las pruebas de rastro no son los mejores perros de jabalí en el monte. Y ahí es un error que la gente joven sigue criando y seleccionando sobre esa base, y yo bajo mi punto de vista es un error. Son perros muy explosivos, pero de muy corto recorrido, y como decía un montero antaño cuando empezaron a ver teléfonos móviles, me decía, digo, ¿qué tal ese perro? Decía Eliseo, bueno, hombre, hace cosas, pero tiene muy poca cobertura. Eso es la mejor definición de muchos de los perros de rastro que ganan pruebas de jabalí con jabalí artificial, digamos. Digamos que se especializaron perros en competición, que digamos están un pelín alejados de los patrones más básicos para la caza del día a día, ¿no, Eliseo? Bueno, también hubo una transformación grande, porque cambió la forma de cazar. Nosotros cuando empezamos a cazar hace 30 y tantos años, indudablemente había poco jabalí, había que cubrir el largo, cortábamos muy poco, no había jabalís abajo, digamos, por ejemplo en Asturias, en la Marina, donde son zarzas y demás. Y, o sea, la caza y la concepción de la forma de cazar el jabalí también ha cambiado. Ahora yo lo que echo de menos particularmente, a lo mejor es que yo soy demasiado purista, de cazar en largo, es perros que le sueltes y que se arreglen solos para echar un jabalí, seguirlo y llevarlo a las posturas. Pero bueno, es una cosa que se está transformando. Yo pienso que va a haber otra transformación mayúscula, porque querramos o no, con defensores y detractores, la caza se va a transformar. Y una de las transformaciones es la transformación digital. Las cámaras térmicas están transformando la forma de cazar. Y yo dije en alguna entrevista en el año 2025 que pienso que igual el 50% de los jabalíes que se abaten en Asturias, que es donde yo conozco, los días de caza son vistos en las noches anteriores bajo la visión de las cámaras térmicas, y eso es otra forma de cazar que no hay que oponerse a ella, hay que regularla, adaptarla, pero va en contra de la calidad de los perros para cazar en largo. Porque está claro que esas nuevas tecnologías a las que hacemos referencia van también dentro de la ética del propio cazador. Indudablemente, o sea, yo no puedo negar la evidencia de que se caza con las cámaras térmicas. A mí me gusta más la incertidumbre del perro y de tal. Y después, bueno, pues ver razonamientos de monteros que están muy cazados y dice, bueno, el perro este es mejor porque yo vi los jabalíes, hicieron esto y lo otro. Bueno, una de las cuestiones de la caza es que no saber lo que va a pasar, si no, no saldríamos a cazar. Entonces, yo pienso que esa certidumbre, bueno, los jabalíes los he visto a tal hora y están en tal sitio, pierde la pasión esa que teníamos por la caza, la dificultad y la ansia de conseguir algo que es muy difícil, siempre tiene más recompensa, sobre todo mental. Ya como en el sector profesional tenemos ahí la amenaza de la peste porcina africana, ¿cuál es tu opinión al respecto, Eliseo? Bueno, la peste porcina está ahí, es difícil que vaya a parar. Eso tal. Es difícil aventurar cualquier pronóstico. A mí particularmente me preocupa más, con los perros que tenemos en la actualidad, el Auyeski, que también es otro azote que de verdad es peligrosísimo. Tal. La peste porcina, yo pienso que si se toman las medidas higiesanitarias pertinentes se va a controlar dentro de los radios de acción, y si somos un poco responsables todos y las autoridades sanitarias tienen que ser implacables en la toma de medidas de bioseguridad. A mí me preocupa más, incluso para nuestros perros de caza, la propagación de la enfermedad de Auyeski que la peste porcina africana. Bueno, pues ya no nos queda más que felicitarte, darte las gracias y hoy encima darte la enhorabuena, porque desde aquí, desde esta prueba, también te hacen entrega de un reconocimiento a esa labor de, digamos, media vida, vamos a dejarlo ahí, dedicada al rastro del jabalí, porque todavía te queda media vida más. No, me queda poco ya, porque cuando empiezan a hacerte homenajes es que estás después de la curva de Gauss, después de eso, la cuesta abajo. Pero bueno, estoy muy satisfecho de poder seguir cazando y cazando cada vez más, y bajo el prisma de cazar con los perros sueltos y disfrutar de esta gente que empuja, y yo pienso que la caza tiene futuro frente a los presagios y los malignos intenciones de algunos que quieren abolirla. Pues muchísimas gracias, un auténtico placer y muchas gracias. Gracias a todos.
Supercopa Galicia Terra de Melide. Es un placer siempre teneros a todos en casa. Esta es vuestra prueba, esta es vuestra casa. Y este año, como todos los años, siempre entregamos una placa conmemorativa de Maestro Montero a una persona destacada en el mundo del rastro. Este año le tocó, por unanimidad entre todos, dijimos de entregársela a Eliseo López, que está aquí con nosotros. Supercopa Galicia, Terras de Melide, e que é mellor que acompañados que polo campeón da proba, Julio Ferradás, en primer lugar, noraboa, Xulio. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, como se desenrolou a proba, Xulio? Bueno, pois uns campos difíciles, bueno, pois un sitio espectacular, que é un sitio aquí en Melide sempre buenísimo, e bueno, pois a tirar pa diante. A outra parte do premio, que se entende que é do Cadelo, de que canta acompaña, Julio? De Copi. De que raza é Copi? Un cruce de Sagüeso, actual subcampeón de España. Cantos anos levas xa participando en campeonatos deste tipo, Julio? Pois este é o terceiro ano. Este é o terceiro ano que compito con este can, e bueno, pois moi contento. E despois deste Supercopa Galicia, cal é a próxima meta, Julio? Pois bueno, a miña meta é ser campeón de España, claro, que bueno, o ano pasado estuve aí nas portas e bueno, pois este ano a por ele outra vez, a ver se o conseguido. Pois noraboa pola proba de hoxe e sorte para ese campeonato de España, Julio. Moitas gracias. Thank you.